Muy buenos días a toda la audiencia de la 106.9 FM Radio. Estamos ya listos en esta mañana de sábado 10 de julio. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre, si se encuentra en el país, si se encuentra fuera de El Salvador. Un saludo, hemos tenido una respuesta increíble de parte de todos ustedes en varios lugares de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Suecia. Nos están escribiendo ya este espacio de En Frecuencia con Julio Villagrán. Para nosotros nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo el poder llevar y que nuestra propuesta también esté llegando a todos ustedes que siempre necesitan una voz el día sábado, el fin de semana, una voz que pueda hablarles y contarles cómo estamos viendo el país y algunos personajes cómo lo están viendo. Tratamos la manera de traerles personas que siempre tienen algo bueno que decir al país, que personas que siempre tengan algo importante que comunicarnos. Por eso es que esta mañana también ya se encuentra con nosotros uno de los principales líderes sindicales del país, Rosbal Solórzano, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del órgano judicial SINTJOC. Está con nosotros, ya vamos a platicar con Rosbal, tenemos una hora para poder platicar sobre el tema del sindicalismo en el país, el tema de la visión, cómo están viendo. Hay varios temas en la, digamos, en la mente de los sindicalistas, el salario mínimo, el tema de lo que ayer ocurrió en la Asamblea Legislativa, también muchos despedidos protestaron y hubo escenas que han recorrido el mundo también de personas que protestaban y que inclusive se pusieron al suelo para evitar que la grúa de la Policía Nacional Civil llegase a la Asamblea Legislativa y los quitara de ahí. Todas esas cosas han pasado en el país ayer y también pues hay temas como la canasta básica. Todos estos temas queremos platicar con nuestro invitado esta mañana, Rosbal Solórzano, pero ya está con nosotros también nuestro buen amigo Frank Hueso. Buenos días, Frank. Hola Julio, ¿qué tal? Esperamos que haya tenido una buena semana, ¿verdad? Y como siempre hay temas importantes que analizar, que hablar. Y otra de las que... ¿Cómo amanece el país ahora, Frank? Fíjate que eso te iba a decir justamente. Una de las cosas que ayer se anunció por el gobierno es de que inicia la vacunación para mayores de 18 años y es la portada del periódico El Salvador. También la prensa gráfica dice: Plan Control Territorial, cuestionan secretismo de compras. También esta semana se jugó la Copa Oro, que ya va a la final. El diario de hoy dice: Becle señala tensión con Estados Unidos que aislará al país. Es un tema internacional. Y en cuanto al aumento de casos de personas contagiadas con el coronavirus, andan alrededor ya en total 80,000 personas por el momento. 80,000 personas, bueno. Rosbal Solórzano, mi invitado esta mañana. Rosbal, buenos días, ¿cómo estás, Rosbal? Muy buenos días, un gusto saludar al pueblo salvadoreño y bueno, a todos los que nos escuchen de la diáspora en el mundo. Gracias por invitarme, Julio, aquí estamos a la orden. Gracias. Ayer hubo escenas bastante dramáticas, Fran, sobre trabajadores despedidos de la Asamblea Legislativa. Tal vez el país conoce poco quiénes son. Ahí son dos sindicatos en la Asamblea Legislativa. Tal vez tú nos puedes un poco dar el parámetro para que Rosbal reaccione sobre lo que pasó. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que la protesta que tienen? ¿Quién protesta? Y cómo está la situación, y tal vez Rosbal después reacciona sobre el tema. Bueno, desde el pasado 30 de abril, obviamente que terminaba la legislación 18-21, hubo una cantidad, se entiende que en la Asamblea Legislativa hay tres tipos de contrataciones, ¿no? Está la contratación institucional, está la contratación por fracción y la contratación que hace el diputado, ¿no? Esa famosa asignación que le da a la Asamblea al diputado, donde tú puedes contratar persona de apoyo. Entonces, obviamente hubo una gran diferencia, ya conocido por todos la cantidad de diputados que salieron, ¿no? Pero hubo una estrategia, obviamente. Los diputados que tenían a su personal asignado, los contrataron, eran contrataciones por contrato, valga la redundancia, ¿no? Algunos lo que hicieron fue estas personas contratarlas institucionalmente. ¿Ya? Entonces, este es como escenario, ir blindando a la gente, digamos. prácticamente blindar a su gente. Una especie de subterfugio. Así legal. es. Entonces, la situación fue de que aquellas fracciones que se vieron reducidas, obviamente como el FMLN, de cierta manera Arena, PCN, PDC, se redujo el número de personas contratadas y
lo que hicieron fue justamente pasarla a institucional. El 30 de abril, fíjate que hubo una situación un poco complicada, porque el 30 de abril, que se terminaba el contrato, muchos todavía no querían aceptar que ya no trabajaban en la asamblea, ¿no? Entonces se acercaron al sindicato. De hecho, el sindicato desde diciembre, estoy hablando de Citral, comenzó a decir a las personas: miren, afíliense, ¿ya? Entonces, obviamente, para que a las personas que terminaban su contrato el 30 de abril tuvieran cierto blindaje. Entonces, desde ese momento hubo una serie de despidos. Hasta el día de ayer entiendo yo que un promedio de 1,000 personas eran las que supuestamente iban a despedir, y el número. Al momento, ¿cuántas has despedido? Se presumía que eran entre 100 y 200 personas. Pero la idea es despedir 1,000. 1,000. Ya, de hecho, haciendo un poco de historia, el anterior presidente dijo que la asamblea podía funcionar con 800 personas. Y con 800 personas. Hasta ese momento habían alrededor de 2,300 personas. Ok. Roswell, ¿qué piensas de esto? ¿Qué sabes tú? Es un sindicato, son 2 sindicatos, entiendo. ¿Cómo ves la situación, Roswell? Bueno, complicada desde el punto de vista laboral, los derechos sindicales. El día de ayer no dejó de llamarnos la atención todo lo que sucedió. Una de las cosas importantes que yo quiero de alguna manera resaltar y agradecer, digo, porque en otras ocasiones las cosas han sido diferentes, es que por lo menos la Policía Nacional Civil no agredió a ninguno de los compañeros que se encontraban ahí protestando. A pesar que puso tenso la cosa, se puso ¿verdad? tenso, pero realmente cuando yo veo los videos, porque he estado atendiendo video por video de lo que estuvo sucediendo ahí, cuando yo veo los videos, yo no pude, digamos, acercarme por ahí, porque yo estoy en una gira a nivel nacional, ¿verdad? Y estaba fuera del departamento de San Salvador, precisamente estaba en La Unión. Entonces tuve que darle seguimiento a todo el tema desde las redes, ¿verdad? Y cuando yo veo eso, sí hubo tensión, pero ¿qué quería hacer la policía? Remover el vehículo que los compañeros sindicalistas habían atravesado en la calle para no dejar ingresar vehículos hasta la Asamblea Legislativa. Pero el compañero Luis, bueno, se tiró al suelo para evitar que la grúa pudiera hacer el enganche del vehículo. Él era uno de los líderes, ¿verdad? Sí, él es uno de los líderes del movimiento sindical, fundamentalmente. Luis Ortega, ahí en la Asamblea Legislativa. Un hombre de un gran corazón. Personalmente yo lo conozco, un hombre con un gran corazón. Es lucha sindical la que hay allí. Ahora, el problema es que yo siento, hay veces, inclusive a la oposición, a los partidos que han dejado de estar representados en la Asamblea Legislativa o que su representación es minoritaria, que critican este hecho que está sucediendo. Pero yo los critico a ellos, porque realmente no hay que ser hipócrita, no hay que ser de doble moral. Ellos pudieron haber resuelto este problema en todo este montón de años que estuvieron ahí, pudieron haber legislado, dejado leyes correctas que resolvieran y que protegieran el derecho de los trabajadores. Ellos pudieron haber inclusive tomado conciencia de que no era una piñata, en el aparato de Estado no es una piñata, y uno sabe, por ejemplo, que la fracción legislativa del PDC, por citar un ejemplo, tenía más de 50 personas laborando para esa fracción con solo 3 diputados. ¿Con 3 diputados? Con solo 3 diputados. 50 personas. Sí, pero fíjate que si esto le resulta difícil asimilarlo o digerirlo, cuando solo era un diputado, o sea, el diputado Rodolfo Parque tenía 45 personas trabajando para él. Y uno sabía que había mucha gente de esta que estaba trabajando para él, que eran nada más y nada menos que activistas políticos que andaban haciéndole el trabajo político en los diferentes municipios del departamento de San Salvador, en las diferentes comunidades. Uno lo sabe, pues, y vivimos en San Salvador. Entonces, todo este tipo de problemas a última hora, miren lo que pasa, que también ellos mismos dieron la pauta. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa anterior, el señor Mario Ponce del PCN, él planteó que había un exceso exagerado de personal en la Asamblea Legislativa. Ellos estaban hablando de aproximadamente 2.500 personas en la Asamblea Legislativa para atender a 84 diputados. Él decía, dejó establecido y dejó entrever que con 800 personas en la Asamblea Legislativa se podía desarrollar la labor legislativa. Entonces eso hace poner en la cabeza del actual presidente, imagino yo,
Bueno, entonces aquí podríamos reducir mucho, sustancialmente la planilla del Estado, particularmente en el órgano legislativo, y poder trabajar con ese monto de gente. También por el otro lado, muy lamentable las palabras de nuestro compañero Luis Ortega, que yo en su momento tuve la oportunidad de plantearle y decirle que no era lo mejor haber opinado en relación a ese tema. El compañero Luis Ortega también planteaba que ya allí por el día 30 o antes del 30 de abril, cuando apenas iba a tomar posesión esta nueva Asamblea Legislativa, él personalmente había visto a alguna gente que le habían pedido a él, mire, ¿dónde está el marcador? O sea, quiere decir que nunca habían llegado a la Asamblea Legislativa. Él personalmente manifestó que habían personas que andaban preguntando dónde estaba el parqueo para parquear su vehículo, que evidentemente estas personas nunca habían estado en la Asamblea Legislativa y que tenían contratos desde hace bastante tiempo. Y él inclusive llegó al grado de decir que eran aproximadamente 1.200 plazas fantasmas. Es decir, siento que entre el presidente de la Asamblea Legislativa y el compañero Luis, desafortunadamente, porque no es esa nuestra tarea como dirigentes sindicales, creo que dieron como la pauta de que había que reducir el número de empleados de la Asamblea Legislativa, y entiendo que eso es lo que está sucediendo. Ahora, quiero dejar establecido algo. Ayer me enteré yo porque me puse a investigar, son temas que nos importan por mi relación con el movimiento sindical. Puse a investigar y lo que yo entiendo es que no hubo ningún despedido, que son presunciones en este momento, según puede ser que válidas, con bastante sustento, puede ser, no me consta, que el sindicato Citral, representado a través de Luis y otras personas más ahí, que han escuchado o que tienen información o les han engañado, no sé, no le puedo advertir qué tanto sea cierto el asunto, es que viene una ola de despidos bastante grande, pero que hasta el día de ayer no fue notificado nadie en la Asamblea Legislativa. Pero ya se habían ido algunos, ¿verdad? Claro, sí. Entiendo yo que los que se fueron, algunos de los empleados que se fueron son los empleados que se entiende que son contratados por cada uno de los diputados, que cuando me preguntan a mí, cuando me hacen la pregunta, bueno, ¿y eso? Miren, perdónenme, en lo personal yo creo que trabajador es trabajador, lo he expresado siempre. Es decir, que no tiene la culpa el trabajador, que a un diputado... Te iba a decir yo, que la culpa no es de él, pues. Exactamente. La culpa es de el que lo llevó. Exactamente, entonces no tiene la culpa el trabajador que anda buscando trabajo. Que de paso quiero decir algo, que la gente debe saber. La mayoría de personas que de repente andan vinculadas a un partido político, en serio, la situación de trabajo, la situación laboral en el país está tan difícil que la mayoría no es que crean, hay veces ni siquiera que creen en el partido, o que están o tienen simpatía por el partido, se meten a militar, a activar en el partido, andar pegando papeles y toda esa cuestión, porque lo que quieren es que el diputado los vea y después ellos poder pedirle un empleo. La mayoría, estoy plenamente seguro y convencido que es así. Son pocos los que yo creo que tienen otro tipo de relación. Entonces, yo siempre he planteado, mira Julio, yo lo que creo es que trabajador es trabajador, y aunque ande en la comunidad hablando con la gente para que garanticen el voto para su diputado, él está haciendo un trabajo. Si el diputado no lo lleva a enrolar, a marcar al ¿cómo se llama? Al sistema que tiene de marcación, de control de personal en la Asamblea Legislativa, el biométrico, pues si el trabajador no tiene la culpa, él solo tiene que hacer lo que le están ordenando y por eso le pagan. Entonces yo siempre he dicho esto es lo que yo he criticado. Sí. 3 cosas. Una, los que hoy critican, me refiero a los que tenían poder en la Asamblea Legislativa a través de sus fracciones legislativas, debieron de haber resuelto esto con seriedad. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque ellos hacían lo mismo, ellos despedían a la gente cuando les daba la gana. Yo tuve conocimiento de trabajadores que en lugar de estar trabajando para el diputado, estaban trabajando para la empresa del diputado y pagado con salario de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿el trabajador tenía la culpa? Por supuesto que no. Claro. O sea, a él le dan esa tarea, él aunque no le guste, no le parezca, tiene que hacerla porque de lo contrario lo despiden. Y de repente un trabajador dice, fíjate que yo no trabajo con el diputado, a mí me pagan en la Asamblea, pero yo no trabajo con el diputado, yo trabajo en una fábrica de embolsar agua que él tiene.
y lo oyó el diputado o alguien de los cercanos del diputado y le van a ir al diputado y eso le cuesta el empleo, lo despiden sin tiempo, claro. Sin nada, sí. Sin ninguna condición. Lo hacían ellos durante todo este montón de años atrás. Nunca le garantizaron beneficio al trabajador ni estabilidad laboral. Entonces, pienso yo, es de doble moral que ellos hoy hablen en nombre y en favor del trabajo. Yo ya me esperaba de que de repente aparecieran estas fracciones pequeñas ahora apoyando al sindicato, cuando ellos son los que lo han reprimido. Por ejemplo, debo contarte que a Luis Ortega, el dirigente principal de Citral, lo despidió el partido FMLN. En su momento lo despidieron ellos y lo mantuvieron cerca de 3 años suspendido, sin goce, no recibía ni un centavo. Teníamos que apoyarlo todos los demás organizaciones para que pudiera llevar la comida a su casa y logramos ganar producto de un amparo. Entonces no pueden decir ahora felizmente como que solo Nuevas Ideas son los malos porque están haciendo esto, sino que ellos en el pasado han dejado huella concreta del maltrato y del irrespeto. Perdón, y termino con lo siguiente. La otra cosa que yo creo que debe de, y es lo que yo critico, es, no legislaron, no garantizaron derechos de trabajadores, y ahora también debo decir que ellos también fueron irresponsables al no asegurar a los trabajadores que ellos tenían a su servicio. ¿Por qué? Porque el problema es que, hombre, para nadie es un secreto. Ojalá esto no me acarree una demanda, pero hay que decir la verdad. Por ejemplo, se conoce que la diputada Margarita Escobar, inclusive el personal de servicio o de limpieza en su casa, fue personal, no estoy seguro que fue personal pagado por la Asamblea Legislativa. Se conoce, lo dijeron los mismos trabajadores cuando ella, creo que hoy, ya llegando el 30 de abril, lo quitó para evitar que se dieran cuenta. Entonces, cosas como estas. Cosas así. Hay tenemos un mal endémico en esto. ¿En serio? ¿Verdad? Hay un mal endémico. Y lo peor es que la pita se rompe por lo más delgadito del trabajador. Yo creo que ha focalizado bien el tema, Rosbal, en el sentido que el trabajador realmente al final no tiene la culpa, ¿verdad? Él anda buscando un trabajito, ¿verdad? Y las campañas políticas lo vemos, ¿verdad, Frank? Claro, anda gente en la pinta y pega, como le llamamos, pero fajándose porque necesita un empleo, pues, ¿verdad? Y le paga un par de centavos, y esta es una realidad que tenemos. Ahora, el problema que quiero plantear, Rosbal, es necesario, vamos a hacer una pausa, pero voy a plantear este tema. ¿Es necesaria tanta cantidad de personas en la Asamblea Legislativa? Porque si es así, entonces Nuevas Ideas debe también dar el ejemplo. De decir, no necesito tanta gente como los mismos de siempre necesitaron. ¿Vea? Si Rodolfo Parque necesitaba 45 personas, pues que Ernesto Castro y todos los que ahora son los diputados prominentes de la Asamblea tal vez no necesitan 45, ¿verdad? Pero se han escuchado ya voces de ellos mismos diciendo, no, mire, es necesario, pues yo no lo sé todo. O sea, insinuando que van a continuar la línea de tener una buena cantidad de asesores. De eso seguimos platicando, y también voy a picar a Rosbal con el tema del nepotismo, ¿verdad? Hay nepotismo en estas instituciones, esto que se dice que llevan al primo, llevan a la otra señora, llevan al otro señor. ¿Hay nepotismo en la Corte? Vamos a hablar de la Corte también. Hay nepotismo en la Corte Suprema de Justicia. Rosbal Solórzano, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del órgano judicial, está conmigo esta mañana de sábado 10 de julio. Vamos a hacer una pausa. Gracias a todos aquellos que están conectados, ¿verdad? Claro, un gusto. Ya han hecho un par de preguntas, ya se lo vamos a hacer. Ya se lo vamos a hacer también. Estamos conectados y también estamos en vivo a través del canal TVX, Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23, y también en el canal de YouTube Informa TVX. Ahí estamos en vivo para todo el mundo. Y en la página de la 106.9, la Facebook Live, estamos en vivito ahorita. Ahí nos pueden estar viendo. Hay muchas reacciones ya. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Estás escuchando En Frecuencia con Julio Villagrán. ¿Necesitas servicios jurídicos y psicológicos?
Anaya Arias, abogados y psicólogos asociados te ofrecen servicios jurídicos en defensas y acusaciones penales, diligencias y juicios de tránsito, laboral, notarial, familia, civil y mercantil, además de demandas en defensa en materia deportiva nacionales e internacionales en FIFA. Servicios psicológicos, psicología clínica, psicología deportiva y psicología educativa. Estamos ubicados en Avenida Las Américas, Condominio Servimedic, segundo nivel, local 21A, Colonia Médica en San Salvador. Llámanos al teléfono 7742-6644, porque cuando necesites de servicios psicológicos y jurídicos, confía en Anaya Arias, abogados y psicólogos asociados. No te pierdas todos los sábados En Frecuencia con Julio Villagrán, transmitido de 8:15 a 9:15 de la mañana por Radio 106.9 FM. También lo puedes escuchar en las redes sociales de la radio y en YouTube como Informa TVX. Ya volvemos En Frecuencia con Julio Villagrán. Bueno, damos la bienvenida también a Televisión Santiagueña. Frank se une a la transmisión en vivo. La Televisión Santiagueña en Santiago de María, para toda esa zona de Usulután, se une. Un saludo especial para toda la audiencia de Televisión Santiagueña que ya está en sintonía de este espacio En Frecuencia con Julio Villagrán, los sábados de 8:15 a 9:15 de la mañana. Frank, ya hay unas reacciones. Claro, bueno, ahí nos está diciendo el señor Pérez, muy buenos días. Interesante de escuchar a un invitado diferente, un sindicalista diferente, y preguntarle por qué existen dos sindicatos en una misma institución, en un mismo lugar de trabajo, y hasta dónde son más seguidores de políticos que a favor de los trabajadores. Bueno, no solo son dos sindicatos, en la Asamblea Legislativa tienen la suerte que solo son dos sindicatos, en la Corte Suprema de Justicia somos 7, en la Alcaldía de San Salvador son 21, en el Ministerio de Salud son 21, en el Ministerio de Educación son 24. Y esto tiene una explicación. Después de que se, digámoslo así, no me parece el término, pero para que se entienda, después de que se autorice en el 2009 que los empleados del aparato estatal se puedan sindicalizar, porque antes solo éramos asociaciones, entonces después de que autorizan eso, hay una movida, según unos compañeros del FMLN, ¿verdad? Ellos hicieron una movida genial, fantástica, que hoy está replicando y está generando una grave complicación. Es decir, que redactaron en las reformas a la ley del servicio civil y al mismo código de trabajo, es que hoy con 35 personas usted puede hacer un sindicato. Es decir, si vos tenés 35 cheros, que en una institución grande es indudable que los puedas tener, les decía a los 35 cheros, mira, hagamos un sindicato. Dame tu DUI y tu NID, llegamos la escritura y metamos los papeles y ya tenemos sindicato. ¿Y qué logran ahí? ¿O qué buscan? La gran mayoría andan buscando un fuero sindical para que no para que no los vayan a joder, para que no vaya el patrón, el jefe, no los vaya a regañar o no les vaya a llamar la atención porque son sindicalistas y entonces pueden hacer un buchinche, una bulla. Fíjate la falsa concepción del sindicalismo. O en el mejor de los casos buscan hacer eso para no poder presentarse a su lugar de trabajo y tener una como justificación. Yo no diría justificación, yo diría una mampara para poder decir, no, mire, yo soy dirigente sindical y por lo tanto, si quiero llego a las 11 de la mañana a trabajar, si quiero no llego, porque yo tengo permiso sindical. El peor de los casos es para apoderarse de la cuota sindical, es decir, cobrar una cuota sindical a sus afiliados y tener ese ingreso extra. Ese es el peor de los casos, que es lo que está sucediendo en la actualidad. O sea, ¿Y en la Corte Suprema de Justicia cómo estamos, Roswell? Jodidos. Ha llegado una nueva corte, han llegado, me imagino yo, nuevos asesores, nuevos abogados que van a estar junto a los nuevos magistrados. ¿O qué está pasando? Cuéntanos. Lo que sé yo son dos cosas. Una, es una nueva corte. Creo que es muy temprano para poder dar una opinión sobre qué es lo que la nueva corte va a hacer. Porque quiero recordarles que el 1 de mayo llegan 5 magistrados, 2 de ellos ya estaban en la institución, ya eran magistrados. Entonces prácticamente solo llegan 3. Y durante los 2 meses... suplentes, 1.
No eran propietarios. El magistrado Óscar López Jerez, que ahora es el presidente, era el magistrado presidente de la Sala de lo Civil, en aquel momento, antes del 1 de mayo. La magistrada Elsie Dueñas era la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Entonces ellos dos estaban vigentes. Entonces llegan prácticamente 3 nuevos. Entonces estos 3 nuevos, como el presidente Óscar López Jerez fue nombrado para 2 meses, si ustedes recuerdan, para tener lo que le faltaba al doctor José Óscar Armando Pineda Navas. Entonces esos 2 meses, como que fueron 2 meses, yo los calificaría digamos, no se hizo mayor cosa. Claro. Porque el doctor Óscar López Jerez manifestó que pues solo estaba teniendo y que no sabía si se iba a ser ratificado o no, y mientras tanto toda la tarea administrativa, generalmente la administrativa, se detuvo, se mantuvo al mínimo. Entonces no se puede evaluar esos 2 meses. Ahora viene el mes en el que nombran ya estos 5 magistrados, acaban de entrar. Se puede hacer una evaluación sobre la nueva Corte Suprema de Justicia, porque es muy poco lo que han desarrollado. Vimos algunas imágenes tuyas en el mismo 1 de mayo, e inclusive algunos periodistas estaban cuestionándote y diciendo que tú les estabas abriendo la puerta a los nuevos magistrados que decían eran de facto, ¿verdad? Que habían hecho un golpe de Estado y que Roswell Solórzano estaba ahí, y la crítica se vino muy fuerte contigo porque tú estabas queriendo abrir los portones de la Corte Suprema para que entraran los magistrados que dieron el golpe de Estado. Así era lo que se expresaba. Y gracias por darme la oportunidad, porque nadie, absolutamente nadie de los medios ha querido darme la oportunidad para hablar de este tema, porque yo creo que también no se puede ser amarillista. Y yo tuve un pasado del cual me siento orgulloso. Jamás me he avergonzado de mi pasado. Y por andar abriéndole las puertas a los anteriores magistrados, ¿se acuerdan ustedes de Salomón Padilla? ¿Se acuerdan ustedes del doctor Ovidio Bonilla? ¿Verdad? Tuve 14 procesos penales. Y de los 14 procesos penales, también 4 procesos, 2 de despido y 2 de destitución. Y resulta que hasta el día de hoy sigo pagando los estragos de eso. Y el FMLN, que era el que llegó justamente a administrar en ese momento la Corte Suprema de Justicia, lejos de ayudarme, mejor me dieron la espalda y me entregaron, me vendieron. Y lo puedo explicar. Lo que hice yo es decir, bueno, quedo curado. Yo en adelante no tengo ninguna vinculación política partidaria con nadie. Y lo que sucedió el día 1 de mayo, yo les quiero contar. Nosotros llegamos a reventar cohetes ahí enfrente cuando estaban tomando esa decisión, y lo justificamos. La Sala de lo Constitucional anterior, dirigida por el magistrado José Óscar Armando Pineda, que ni siquiera la dirigía él, sino que la dirigía un muchacho que se llama Jorge Andrés Iliesar, que era el asistente de él. Él se había vuelto el dueño de la Corte. Esta gente me inició un proceso. Pero el doctor Pinedita era el presidente de la... Sí, pero yo les quisiera contar que por pena ajena, ¿verdad? Yo no digo que es lo que realmente pasaba al interior de la Corte Suprema de Justicia, pero la verdad la sabe todo el mundo. Ahí quien mandaba era un muchacho que se llama Jorge Andrés Iliesar, que está escondido y agazapado con un salario de más de $3,000 ahorita. ¿Y quién es él? Este muchacho era el asistente del presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento. Era el hombre del poder tras el trono. Ahí en la Corte Suprema de Justicia era el hombre que tenían asignado de parte de la Corte Suprema de Justicia en Asijet, ganando otro gran montón de dinero, ¿verdad? Y el que hacía negocios con un montón de cosas ahí. Entonces, ¿qué quiero contarles? Esa sala y ese presidente, quizás no el presidente, y lo lamento, este señor Jorge Andrés Iliesar, se inventaron un proceso de destitución mío, otro nuevo, espurio, que está ahí presente. Espurio porque sin ningún fundamento ni ningún sustento, sino simple y sencillamente con el ánimo de sacarme de la jugada, porque estamos defendiendo los derechos de trabajadores ahí, y a ellos no les gustaba. Además se inventaron el proceso penal del cual acabamos de salir, no sé si ustedes se dieron cuenta. ¿Y en esencia de qué te acusaban, Roswell? De desórdenes públicos agravados en modalidad de continuado, porque ellos dicen que nosotros llegamos a la Corte Suprema de Justicia a paralizar la labor, porque
la Corte Suprema de Justicia, con el gran pleito que se tenía en el momento más difícil de la pandemia, que el presidente pidió que se fuera todo el mundo para su casa, ¿verdad?, en cuarentenar, y la Corte Suprema de Justicia, en aquel momento, en el ánimo de no obedecer lo que decía el presidente de la República, nos querían mantener a todos en la institución, hacinados, el aparato de justicia. Solo para que ustedes tengan conocimiento, el Centro Judicial Isidro Menéndez, a diario son más de 100,000 personas las que visitan ese centro. ¿Se pueden imaginar ustedes el foco de contagio que había ahí? Entonces nosotros tuvimos que detener la labor para exigirle a la Corte Suprema de Justicia en aquel momento que dejara ir a todos nuestros compañeros y solo quedaran los de turno. Entonces, por esa cuestión nos procesaron penalmente, por desórdenes públicos agravados. Mira, Rosval, yo quiero preguntarte, porque ayer, desde que publicamos que tú ibas a estar con nosotros, se vino una serie de comentarios, y te lo voy a decir, pues, porque este espacio es para ahí eso. Ahí está Lalito, que dice el sindicalista Pichiche. Saludos, Álvaro, un gusto. Ahí está también Doña Esperanza. Y hay varios comentarios desde ayer, pero yo aquí, ya que estamos, y yo, pues, siempre que puedo, te invito a mi programa también en televisión, y para mí es un gusto contar con tu opinión. Dicen, es que se hizo golondrino, es que anda con Rolando Castro y andan en la situación del apoyo full al presidente de la República. Es que ha traicionado al sindicalismo, decía ayer una persona que tú me pasaste el comentario, Frank. ¿Por qué se dicen estas cosas? Se dicen porque el egoísmo, la envidia y la picardía está reinando. Nosotros, por ejemplo, en el movimiento sindical estamos tan complicados porque el dirigente sindical, su avaricia ha llegado a los niveles de que si no soy yo como dirigente sindical, entonces no puede figurar el otro. Entonces, si el otro sale mejor que mí, retratado en la pintura, entonces hay que pegarle bajito para que entonces no suba, porque yo es el que quiero subir. Entonces la avaricia al interior del movimiento sindical nos tiene tan atomizados y tan divididos que, hombre, aquí hay un gran montón de cosas que no se dicen. Hay un montón de dirigentes sindicales que de los 4,000 millones de dólares que han venido a dejar los señores del gobierno norteamericano para las organizaciones sociales para financiar a la oposición, ya están recibiendo dinero. Y entonces de eso no lo quieren decir, no lo quieren contar. En mi caso, perdonen, lo que quieren ustedes es que yo vaya y me enfrente al presidente de la República y su maquinaria de los 3 órganos de Estado y todo lo demás para que ustedes digan, pues sí, este es un hombre correcto. Miren, hay momentos en que nosotros como dirigentes sindicales debemos de entender una cosa. Dirigente sindical significa dirigir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no voy a tomarme las decisiones de hacer lo que a mí me dé la gana, sino tengo que consultarle a mi base. Y la gente ha planteado que debemos de tratar, en la medida de lo posible, de dialogar, de buscar consensos, de buscar entendimientos con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia para avanzar en el proceso de reivindicación de los derechos laborales. Entonces, solo porque algunos me quieren tildar y que pueden hacerlo, por ejemplo, Lalito es del FMLN y él no dice nunca nada cuando yo apoyé al FMLN, ahí si no era yo. ¿Y qué te dice ahora? Ahora me dice Pichiche. Pichiche. Sí, es mi amigo de allá de Santo Tomás. Ya. Sí, él cree que no lo conozco. Pero y volviendo al tema. Hay otro señor que dice que cuánto me pagan, el salario que me corresponde en la Corte Suprema de Justicia, y si lo quiere saber, son $1,160. Y soy colaborador jurídico porque soy abogado. Ese es mi salario. Y yo no toco ni un tan solo centavo de la cuota sindical porque para mí es sagrada y me someto a la auditoría que quieran hacer quien le dé la gana hacerla. ¿Tenés amistad con Rolando Castro, el ministro? Hombre, si ha sido dirigente sindical durante toda la vida, desde que yo lo conozco. ¿Hoy lo estás apoyando? Ha sido apoyándolo a él, ¿sí? No, apoyándolo al movimiento sindical. Es decir, todas las iniciativas que el ministro Rolando Castro pueda desarrollar en favor de los trabajadores, en favor del movimiento sindical, dime si no fuera una estupidez no apoyarla. Si yo estoy luchando para generar mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus núcleos familiares. Entonces, si el ministro hace algo bueno para los trabajadores, ¿por qué no tendría que apoyarlo? No, porque entonces me van a catalogar de pichiche, como dice mi amigo Lalito. Es decir, perdónenme, o se han obcecado en la mente o se han cegado, el fanatismo político los ha cegado o no entienden. Si yo soy amigo de Rolando Castro,
no solo soy amigo, soy compañero de lucha. Él viene del movimiento sindical durante muchos años. Si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, juzguen ustedes. No soy yo quien, yo no soy nadie para andar juzgando a nadie, porque al igual que yo pueda juzgarlo a él, a mí me pueden juzgar también. Entonces, primero, mi convicción es respaldar todas las acciones correctas, concretas en favor del movimiento sindical. ¿Qué puedo decirte, por ejemplo? El aumento del salario mínimo. Yo lo puedo decir abiertamente. No nos satisface, porque creemos que los trabajadores de la empresa privada debieron de tener un mejor salario mínimo, pero sí tenemos una claridad, nunca nadie había hecho darle por lo menos un 20%, ¿verdad? Y también nos preocupa, porque hay que ser muy sinceros, porque la micro y pequeña empresa están complicados con el tema del aumento del salario mínimo, porque hay veces a duras penas va saliendo los centavitos para pagar a los trabajadores. Y lo digo con propiedad porque soy un microempresario. O sea, tengo un negocito pequeñito que lo he hecho con sacrificio y tengo 2 empleados a los que tengo que también pagarle. Hoy tengo que pagarle $60 más a cada uno de ellos porque hay que cumplir con la ley. La pregunta es, ¿lo puedo financiar? Entonces, son cosas que uno debe de estar viendo, pero de que estoy contento de que por lo menos se le hayan dado $60 o un 20% del salario mínimo a los trabajadores, claro que sí, pero si me preguntan, ¿estoy satisfecho? No. ¿Estás contento con el presidente Bukele, Rosman? Bueno, la verdad es que hasta este momento yo quiero decirte que lo único que está en deuda para mí, por el momento, es el tema de pensiones, que ya lo estamos hablando. Y en ese caso, pregunta aquí, Freddy dice, Roswell también es coordinador general del movimiento Poder Popular, una expresión de los diferentes sectores de la sociedad civil. Exactamente, 72 sindicatos del aparato de Estado, de la empresa privada, de los trabajadores por cuenta propia, 18 cooperativas, 23 asociaciones, y todo lo que sea expresión de lucha del pueblo salvadoreño está conjuntado en Poder Popular y humildemente lo represento. ¿Y los cohetes los reventaron porque hubo golpe de Estado? No, primero nosotros... Cuéntanos en la cohetería. Primero nosotros no lo catalogamos como un golpe de Estado. Eso es lo primero, vamos a decir. Okay. Y lo sustentamos jurídicamente. 2, los cohetes fueron porque esa sala de lo constitucional ha hecho justicia selectiva y lo podemos probar. Para mí... ¿La que se fue? Sí, para mí ellos deberían de estar presos. Ellos han hecho justicia selectiva, igual que la anterior sala, igual que todas las demás salas. Vamos a ver qué pasa con esta sala. Entonces, fíjate vos, ¿tengo razón o no tengo razón? ¿Tengo derecho o no tengo derecho a reventar los cohetes cuando los quitaron? Un habeas corpus preventivo hasta el día de hoy. Oí bien, si ustedes más o menos tienen idea de qué es un habeas corpus preventivo, es la exhibición del cuerpo cuando está en problemas. Quiero saber si alguna autoridad me está persiguiendo para detenerme. Y entonces resulta que yo presento un habeas corpus preventivo hace 2 años. Y hasta el día de hoy no me han respuesto. Esa sala no me respondió. Lejos de eso, mejor ellos me acusaron, me procesaron penalmente. Segundo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para procesarme penalmente a mí, llamó al fiscal Raúl Melara a su despacho y allí fraguaron el proceso penal en mi contra y en contra de otros compañeros míos del sindicato. Dime si es correcto. Tercero, ahí también hay un recurso de amparo porque ellos no me pagaron todos mis salarios caídos desde el 2017. ¿Verdad? Estaba suspendido. Sí, yo 5 años estuve suspendido por ellos mismos, desde el 2017. Y resulta que aunque una autoridad competente le ordenó a la Corte Suprema de Justicia que me pagaran mis salarios caídos, no lo hicieron. Y fíjate lo peor, la Sala de lo Contencioso Administrativo hace menos de 6 meses condenó a la Corte Suprema de Justicia, o sea, a ellos mismos, los condenó a pagarme todos mis salarios caídos. La Sala de lo Contencioso, una de las 4 salas al interior de la Corte. Y resulta que viene esa Sala de lo Constitucional, la Corte en plena se ampara ante la sala. Fíjate vos, si la máxima autoridad es la Corte en pleno, la máxima autoridad se ampara en la mínima, en la sala, para que no me pagaran. Entonces, y le ordena a la Sala de lo Contencioso que se abstenga de seguir exigiendo el pago de mis salarios. Dime tú si no es
de verdad una sala de lo constitucional que hacía justicia selectiva, que de acuerdo a quien fuera el ciudadano, quien fuera la persona, así se hacía la justicia, ya sea en contra o a favor, entonces dime por qué no tendría yo que haber reventado los cohetes cuando la destituyeron. Yo avalo plenamente la destitución de esa sala. Ok. ¿Y de cuáles cohetes fueron? De vara. De vara, sí. De vara. Es que nos sobraron unos de la marcha el 1 de mayo. Tenían que... Cohetes de vara. Ya que había que usarlos. Está bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Gracias, Rosbach, por contestarnos estas preguntas. Mira, yo te quiero preguntar, y vos sabes algo del nepotismo en el Estado. Sí, yo quiero preguntarte eso del nepotismo. Ahí me preguntan de la Corte. ¿Hay nepotismo en la Corte Suprema de Justicia? Miles. Y nos explicás qué es el nepotismo también, jurídicamente, y la consecuencia. No tenemos tanto tiempo, pero sí, contanos un poquito qué has visto en la Asamblea Legislativa. Frank sabe de eso, de la Asamblea, el nepotismo en la Asamblea. Sí. Y también el gobierno, porque ese es otro de los males que tenemos en nuestro país. ¿Verdad, Rosbach? El nepotismo es otro de los males. Hacemos una breve pausa. Ya vamos a regresar. Rosbach Solórzano, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial, me acompaña este sábado 10 de julio. Ya regresamos. A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Sintoniza los miércoles a las 6:30 de la tarde, sábados a las 10 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 de la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos. Productos y servicios esenciales. Te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además, productos higienizantes como alcohol gel, alcohol 90, desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más. Visítanos en Primera Calle Poniente, número 2215, frente al CNR. Teléfono 2523-5438. Búscanos en Facebook como Esenciales SB. No olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Productos y servicios esenciales. Estás escuchando En Frecuencia con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Frecuencia con Julio Villagrán a través de la radio 106.9 FM. Estamos, como todos los sábados, llevando una propuesta. También estamos en la televisión, estamos en TVX, llegando con una imagen nítida para todo el mundo. Hay muchísimos comentarios sobre lo que tenemos, la plática que tenemos ahora con Rosbach. Muy interesante. Hay preguntas interesantes. Aquí nada más. Vamos a ver qué te dice la gente. No, solo quería recomendarle al señor David Álvarez, que está escribiendo con el hígado. Tiene clarito el concepto de apátrida. Yo digo que para que no se vea muy mal en las redes. ¿Te dice que sos apátrida? Sí, me dice que soy apátrida. Yo digo que para que no se vea muy mal en las redes debería ir a un diccionario para que primero investigue qué es apátrida. Y por lo demás yo entiendo que es el hígado de él el que le está ahorita supurando. ¿Por qué? ¿Te ven que has perdido el sentido del sindicalismo, dicen algunos? Bueno, que lo digan mis compañeros, los 11.000 trabajadores del órgano judicial. Si estoy al lado del patrón o estoy al lado del trabajador. Yo creo que mi mayor evaluación la deben de hacer mis compañeros, los que me eligen como dirigente sindical. Ahora, ya los que tienen una opinión sesgada ideológicamente porque andan enojados con el presidente o porque yo no le hago los mandados a ellos, bueno, yo realmente creo que, dijo Bertolt Brecht, yo no sé cuál es la clave del éxito,
pero la clave del fracaso es querer quedar bien con todo el mundo, nunca se puede. ¿Y tú andas buscando quedar bien con los nuevos magistrados de la sala? No, yo ando buscando quedar bien con los trabajadores y con el pueblo salvadoreño. Pero digamos para tener que los trabajadores tengan beneficios. Bueno, nosotros tenemos diálogo permanente con los magistrados, no solo de la sala, con los nuevos 10 magistrados, pues nosotros tenemos un contrato colectivo que los nuevos 10 magistrados deben de conocer, para que puedan saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo y cuáles son las peticiones que ellos mismos avalaron. O sea, es decir, los magistrados anteriores que firmaron el contrato deben de saber a qué atenerse porque es una ley interna de la institución. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Y si eso es ser apátrida, que me dio risa el término, como lo usa el señor Álvarez, pero si eso es ser vendido, ir a hablar con los 10 magistrados uno por uno, exponerle qué estamos haciendo los trabajadores, cuáles son nuestros derechos, a qué nos hemos sometido y que estamos ahora en un proceso de diálogo permanente para poder ir cumpliendo con los términos de nuestro contrato colectivo, pues entonces estoy vendido. Pero los trabajadores del órgano judicial que nos conocen y que saben perfectamente quiénes somos, pueden decir abiertamente amén a los otros 6 sindicatos que seguramente van a adversarlos por sus propios intereses. Ellos quieren crecer también y se enojan que seamos el sindicato mayoritario en la institución. Me imagino que por bajarnos la membresía van a decir cualquier cosa, uno lo entiende. Claro. Uno lo entiende. Pero si logras el objetivo de estar cerca de los magistrados. Pues hasta el día de hoy lo hemos logrado. Hasta el día de hoy vamos saliendo adelante con todos los problemas. No dejan de haber. El grave problema que nosotros tenemos en el órgano judicial son el autoritarismo, el irrespeto, el abuso de poder de los señores jueces. Ese es un problema. ¿Cuántos empleados hay en el órgano judicial? 11.183 hasta donde conozco. 11.183 a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional, sí. Mira, ¿tú conoces alguna palabra que utiliza alguna gente? Nepotismo. Julio es jodido. Es que le pregunto a uno de los principales sindicalistas del país. Claro. ¿Conoce el término nepotismo, Roswell Solórzano? Bueno, yo lo he denunciado en una gran cantidad de ocasiones. El nepotismo justamente es el que hacen las autoridades al interior de las instituciones cuando emplean a sus mismos familiares. Nosotros en la Corte Suprema de Justicia tenemos una especie de nepotismo cruzado, para que ustedes lo entiendan. Julio es juez y nuestro amigo Francisco es juez. Entonces él tiene una hija que ya está en edad de trabajar y él tiene un hijo que está en edad de trabajar. Lo que hacen es, él está en un juzgado y él está en otro. Lo que hacen es que se intercambian. Tú le mandas tu hijo a él y él te manda tu hijo a ti. Y ya no hay problema, porque el nepotismo, dicen ellos, lo que no se puede hacer es emplearlo en la misma. Ya sería el colmo de la sandez, aunque lo han hecho en alguna ocasión. Digamos, eso es la teoría. ¿Y entonces, en la práctica? En la práctica, nosotros ahí tenemos nepotismo cruzado en barbaridad. O sea, son, creo, los retos que debe la nueva administración de la Corte Suprema de Justicia resolver. Es decir, nosotros estamos pidiendo a la nueva bancada legislativa mayoritaria, que es la que toma las decisiones, estamos pidiendo una reforma a la ley orgánica judicial para evitar que los jueces puedan contratar, puedan suspender, puedan despedir, sancionar a los trabajadores, porque eso es lo más grave ahí. ¿Saben cómo lo hacen? Contanos algún caso de nepotismo perverso, digamos. Perverso y salvaje. Salvaje, sí. En el Centro Judicial Isidro Menéndez me tocó ponerme en medio para detener a 2 jueces que se enrollaron las mangas de las camisas para darse riata, porque uno de ellos le había despedido el hijo al otro. Y le dijo, pero yo te puse a tu hija, vos, y yo no te la he despedido. Y vos me estás despidiendo a mi hijo. Imagínense ustedes lo que pasa. Y nos ha tocado hasta mediar como sindicato para que eso no pase. Vuelvo a repetir, la culpa no lo tiene el trabajador, él anda buscando un trabajo. ¿Y los magistrados han hecho esto también? Pues sí, si es que es parejo. En el órgano judicial eso ha sido lo normal. Es decir, desde magistrados hasta jueces, sus familiares han estado ahí. Bueno, había un magistrado que su escolta de seguridad eran sus 3 hermanos. Sus 3 hermanos eran como, él decía que él no consiguió 3 escoltas porque sus hermanos eran los únicos en los que él confiaba. Pero la paja era esa, ¿verdad? Lo que pasa es que los quiso meter a trabajar ahí. Eso fue hace años, pero sucedió.
Entonces, en el órgano judicial, yo, por ejemplo, tristemente lo tengo que decir, es mi casa, pero debemos de limpiar. Si queremos un país distinto, debemos de señalar lo que está pasando. ¿Cómo se puede detener eso? Bueno, la ley orgánica judicial puede perfectamente reformarse a efecto de que la autoridad para contratar trabajadores en los juzgados ya no esté exclusivamente para cada juez. Es decir, cada juez en su juzgado puede contratar, puede despedir, puede sancionar. Entonces, ¿qué está sucediendo en el órgano judicial? El juez, cuando ya va teniendo su hijo, su sobrino, su tío, lo que sea, que ya está en edad... ¿Lo puso a estudiar leyes también? Sí, que ya está en edad o en etapa para poder entrar a laborar, empiezan a desesperar a un trabajador de su juzgado, a buscarle cualquier problema, a inventarle cualquier mentira para poder despedirlo y tener esa plaza vacante y poder hacer el negocio con otro juez de otro lugar, intercambiarse la plaza. Ese es el día a día en el órgano judicial. O sea, los jueces que van saliendo van dejando su familia, su no, gente. Si eso es lo peor, mi hermano. Yo no veo jueces que salgan. Ahí tenemos jueces que andan hasta con andadera o los llevan sus mismos familiares a sentarlos al sillón porque tienen 80, 90 años y siguen como jueces. O sea, no es que los jueces van saliendo como tú me estás diciendo, no, si no salen, normalmente se mueren en el cargo. Mira, pero esto, digamos, es un mal que tienen ahí en el órgano judicial, sí, pero también en otros lugares, en la Asamblea Legislativa, seguramente, en el gobierno. Seguramente, pero por ejemplo, a este gobierno se le ha criticado mucho de nepotismo. Por eso digo, seguramente que sea así, pero no te puedo dar fe de eso porque no me consta. Pero de lo que yo puedo dar fe y me someto a que me demanden si quieren y nos vamos a los tribunales, es en el órgano judicial donde yo día a día veo lo que está sucediendo. Mira, Rosval, tú eres un luchador de hace muchos años y me consta del tema de no más AFP. Sí. Pero ¿y dónde está ese sueño tuyo? Va caminando. En los últimos meses... No, se nos va a ir el tiempo y no... No, es que mejor digamos la verdad de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que partecita del programa que nos hace falta, no creo que nos alcance para explicarlo. Vale, pero ¿qué está pasando? Pero lo que está pasando es que aquí no hay plata. Se huevearon el pisto. Todo está en papeles. No, ni en papeles. Voy a explicar más o menos para que ustedes lo entiendan y para que el pueblo lo entienda. Había 11,000 millones de dólares. 14,000. 14,000 que tenían las AFP, dicen. Exactamente. Veamos, y nos dijeron que estaban en letes, en CETES, sí, en bonos del tesoro y toda esa cuestión. La realidad es que en este momento el gobierno está intentando, y lo digo porque yo estoy trabajando activamente con el gobierno en una mesa para definir claramente el tema previsional. ¿Qué es lo que ¿Tú particularmente o quién más está? No, nosotros como movimiento No Más AFP. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Mire, el problema es el siguiente, te voy a explicar. Aquí hay 14,000 millones que son producto de todos los ahorros nuestros. Y resulta que aquí hay una junta directiva que es de la AFP X, para no darle publicidad gratis. Claro. Entonces, de la AFP X, y entonces esta junta directiva de repente, mira cómo es de sencillo, cómo han hecho históricamente aquí. Le dice, mira, Julito, necesito 10,000 millones. O vaya, no, porque son 14. Necesito 500 millones porque quiero comprar una empresa para mí. Ah, ¿cómo no? Más que están de los 14,000, más que están los 500 millones. Y se van y compran una empresa X. Y entonces resulta que esa empresa que compran la ponen a nombre de la persona, no a nombre de la AFP. Y lo han comprado con los fondos de los trabajadores. Entonces resulta que esa empresa ya no es, esos 500 millones ya no son de los trabajadores, sino del fulano en particular. Y luego después... No, pero ese sería robo. No, pues están robando. Así ha sido. Así ha sido. Se han robado el dinero. Es que cuando nosotros decimos que están robando, eso ha sido así. Lo que pasa es que el problema es que esa junta directiva está nosotros no podemos probarlo porque no tenemos acceso, nunca nos han permitido tener acceso a cómo se manejan nuestros fondos. Pero resulta que ahora que este gobierno está analizando, se van dando cuenta de cosas como esas. Y entonces de repente nos dicen, bueno, ¿y cómo nosotros nacionalizamos y le damos una mejor pensión a los trabajadores si en la práctica plata aquí no hay? ¿Sabes tú cómo están pagando las pensiones a los pocos pensionados de la AFP? Lo que cae mensual, lo que cae el guacal mensual de todo lo que nos descuentan a la fuerza cada uno de nosotros, ellos lo agarran y con eso pagan las pensiones de la gente. Pero va a haber un momento en que ya no va a alcanzar la cuota mensual para pagar porque cada día son más pensionados. O sea que el presidente Bukele cuando recibe... ya no hay dinero de la AFP. No recibe nada y no hay nada. Y la superintendencia del sistema de pensiones nunca dijo nada. Porque uno estaban diciendo que quisiera pasarse el tema
estatal porque quería quedarse con ese dinero. Pues sí, eso ha sido la práctica permanente. Yo no estoy diciendo que este gobierno lo vaya a hacer, pero la práctica ha sido esa con los gobiernos anteriores. Y por eso nosotros lo que decimos es que no se resuelve nada solo con estatizar las pensiones, sino que hay que crear el Instituto Nacional Autónomo de Previsión y Seguridad Social, a donde se garantice que nosotros, los dueños del dinero, o sea, los trabajadores, tengamos una representación para que verifiquemos el uso de nuestro dinero. ¿Y qué te dice el presidente Bukele de eso? Bueno, ¿Ya le planteaste eso? No, es que él inclusive firmó públicamente y recibió públicamente nuestra propuesta. Y nos dijo, lo firmo y lo paso al equipo técnico que va a darle atención a esto. Pero cuando el problema es que en estos meses que hemos estado trabajando para garantizar, nacionalizar por nacionalizar se puede hacer mañana. Pero el proceso... Pero la pregunta es, ¿qué nacionalizas? No hay plata, no hay plata. Díganme, y el pueblo debe saber esto. Entonces, mira, ¿Qué nacionalizas? ¿Pero dónde está la plata entonces, Rosman? ¿En serio? En un montón de empresas. En un montón de empresas. Que están aquí en el país, en Panamá, en Miami, en Nicaragua y en varios lugares. ¿Y ustedes como sindicatos no han denunciado esto? ¿Y cómo lo vamos a denunciar, Julio? O sea, si el problema es el siguiente. Yo aquí me estoy atreviendo a decir esto con la posibilidad de que me peguen una balaceada allá afuera al salir. Pero además, ¿cómo lo vamos a decir si no tenemos las pruebas en nuestra mano? Y vos sabés que si no tenemos las pruebas en nuestra mano, posiblemente enfrentemos un nuevo proceso penal por difamación y yo no tengo pistas para estar pagando abogados. Entonces, nos cuesta tendríamos que tener las pruebas en nuestra mano, como dicen, para que digas que el perro es negro, tenés que tener los pelos en la mano. Claro. Entonces nosotros tendríamos que tener en nuestras manos las pruebas de las empresas que han sido compradas con el dinero de los trabajadores y que se las han agenciado miembros de algunas juntas directivas que han estado en estas AFP y que ahora no son miembros de las AFP porque ya vendieron sus acciones. ¿Para qué van a continuar ahí si ya llevaban sus tajadas? Pues ya se llevaron la plata. Estas son las cosas que pasan. Mira, entonces, no ha sido fácil. Y aprovecho la oportunidad para decirlo, no ha sido fácil, ni será fácil decir nacionalizamos pensiones, damos pensiones mejores al pueblo salvadoreño, si no se persiguen, y esto sí se lo pido al presidente Bukele, que hay que perseguir a todos estos ladrones que se han robado el dinero de los trabajadores. Mira, ya en septiembre te vamos a pagar en Bitcoin, ¿sois? Eso no es cierto y no es posible. Eso no es cierto. A ver, ¿qué sabes de esto? Es que no estoy bromeando, pero sí, ¿qué sabes de esto? Sí, pero porque la gente tiene miedo. Y claro. Entonces yo creo que lo mejor es decirlo como es. No es posible que nos paguen en Bitcoin. De hecho, recientemente hubo una encuesta donde la gente rechazaba. No, es que yo creo que el presidente debe escucharlo, pero también la gente tiene que saber que aquí hay una guerra comercial. El pobre pueblo salvadoreño, o sea, el país El Salvador, está en medio de dos potencias del mundo, y seamos francos, está en medio de la potencia china y la potencia norteamericana. Los gringos reclaman este país como su finca, y los chinos quieren venir, supuestamente digo, porque yo no tengo por qué andarle haciendo propaganda ni ganancia a ellos, pero supuestamente quieren venir a invertir, pero eso significa que cuando te vienen a invertir, cuando vienen a meterse al país, no vienen por gusto, es que tampoco somos tontos. Claro. Imperio es imperio, y el imperio norteamericano es un imperio y el imperio chino es otro imperio. Entonces, nosotros estamos en medio, ¿por qué? Porque el presidente Bukele buscó las relaciones con el actual gobierno norteamericano. Y al parecer se cerraron las puertas porque hay un señor que se llama Jorge Soros que está de por medio y que fue el que puso a ese gobierno. Eso lo tenemos claro. George Soros puso a Biden. Eso ha sido histórico. O sea, los demócratas siempre han tenido ese tipo de problemas. Vean, entonces, o sea que la lista Engel tiene razón los que dicen que Soros la hizo, pues. Pues yo estoy convencido de que así es. Y ayudado por Simán, dicen también. Sí, ¿Tú te crees eso? Y no es hasta exiliado. ¿Tú te crees eso? Yo lo que creo, Julio, porque no tengo por qué andar defendiendo este tipo de temas, pero lo que creo es que si debía haber una lista Engels, yo creo que no debían de ser tan sinvergüenzas. Si va a haber una lista Engels, pasémoslos por la piedra a todos, como decía mi abuela. Porque yo me pregunto... No, pero viene la otra lista, dice. Pero ¿y por qué salió esta primero y no la que tenía que salir? Es decir, aquí gobernó Arena. ¿A dónde están todos los funcionarios de Arena que están procesados? Por ejemplo, el presidente Félix Cristiani se robó todos los bancos. Le robó al pueblo los bancos. ¿A dónde está en la lista Engel? El presidente Calderón Sol se privatizó las pensiones. O sea que es el precursor del huevello el gran robo del siglo.
¿A dónde está el nombre de él también ahí? El presidente Francisco Flores. Bueno, se robó lo de Taiwán y él hasta sarcásticamente y públicamente lo dijo en una comisión de la Asamblea, que no era solo eso lo que había agarrado, que era más, dijo. ¿Y dónde está? Faltan, pues. Sí, no faltan. Ellos debieron de haber sido los primeros en honor a la verdad. Si vamos a ser correctos y transparentes en honor a la verdad, debieron de haber empezado por todos los mafiosos que habían desde el gobierno de Duarte. Mira, pero es que ha incluido... Que para nadie es un secreto que hubo un gran saqueo ahí. Entonces digo yo, no se mencionó a ninguno del gobierno de Duarte. ¿Por qué? Porque fue hace varios años. O sea, no fue Huevello. No se mencionó a Félix Cristiani. ¿Por qué? Porque fue hace bastantes años. No robó, pues. No se mencionó a Calderón Sol, porque también fue hace varios años. No robó. No se mencionó a Paco Flores, porque fue hace varios años. Tampoco robó. No se mencionó a Tony Saca, que hasta está empujando la pila en Mariona y que no está por ladrón. Ustedes deben de saber que Tony Saca no está pagando la condena por ladrón, está pagando la condena porque los señores de la derecha no le perdonan que ellos dicen que él dividió a la derecha para que ganara la izquierda. Entonces, ahora viene y llegan los gobiernos del FMLN. Habrá que ver, y no dicen que Mauricio Funes robó, pues. No, ¿por qué no dicen nada los señores de la lista Engel? No dicen que también el profesor Sánchez Serén robó, pues ¿por qué no dicen nada? Pero yo estoy convencido que a lo mejor el presidente Sánchez Serén no haya robado porque casi solo dormido dicen que pasaba. Dicen, no me consta. Pero que los funcionarios de ese gabinete sí robaron y no aparecen en la lista Engel más que 1, 2 o 3. Pero viene y de repente la lista Engel solo aparecen los funcionarios actuales. No sean cínicos. Seamos correctos. ¿Pero deberían aparecer o no deben de aparecer los actuales? Que aparezca todo lo que tenga que aparecer. ¿No te opones a eso? No, yo ¿por qué? Si no me han dado ni un dólar de lo que me han agarrado. Que usted va a aparecer en el siguiente. Dice. Vaya, ahí me anotan en la lista Engel, a mí también. No, pero bueno, Rodolfo, gracias por venir con nosotros. La lista negra me habían puesto ahí. En la lista negra. Mira que tu amigo ya nos está poniendo la música. Sí, ya está subiendo. Ya, qué bárbaro. Hey, Rodolfo, gracias por venir con nosotros. Ustedes. La pasamos bien siempre. A ver cuándo me dan otro chancecito, porque hay muchas cosas de que hablar. Sí, no, claro que sí. No, ahí apuntemos la lista Engel. El Bitcoin todavía no me quedó claro, fíjate. Te vamos a depositar en Bitcoin. En TVX. En el otro, en septiembre. En TVX, vamos a ir a TVX, sí. Ya tiene días de no invitarme. El otro martes. ¿Que le hice algo mal? No. Si no estuvieras aquí, Rodolfo. Bueno, gracias. Rodolfo Sorosa, nuestro invitado. Cerramos nuestra transmisión. Gracias a el director de la radio también. Muchas gracias, Francisco. Siempre nos apoya, ¿verdad? Francisco Gómez está con nosotros. Gracias, Frank Hueso. Bueno, seguimos viendo el próximo fin de semana. ¿Quién tienes el lunes? Rapidito. El día lunes tenemos a Julio Valdivieso. Va a contestarle a Catalino Miranda lo que le dijo que en el transporte hubo problemas cuando fue viceministro de Transporte. Julio Valdivieso. Mañana llega Julio Valdivieso a responderle a Catalino. Y el próximo sábado viene la abogada Berta María de León, estará con nosotros aquí en el estudio. Excelente. No puede perderse en frecuencia con Julio Villagrán el próximo sábado 17 de julio. Es todo, pasen un feliz fin de semana.